Hola, damos inicio al proceso de retroalimentación de la asignatura Comprensión Histórica del Tiempo Presente, que le corresponde a tercero medio electivo. Esperando que se encuentren bien en su caso y tomando las medidas de seguridad correspondientes a la cuarentena, damos inicio a este proceso de retroalimentación que tiene por objetivo revisar las guías de trabajo que fueron enviadas a su casa y sintetizar las ideas principales de la asignatura, de la primera unidad al menos. La unidad número uno tiene como título Presente y conocimiento histórico, la historia reciente y sus principales procesos. Y tiene dos objetivos de aprendizaje fundamentales. En primer lugar, analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local. Y en segundo lugar, analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto a sujetos históricos. Esta primera parte de la asignatura tiene el foco puesto en la delimitación y definición de la historia del tiempo reciente. Por lo tanto, es bastante teórica y lo importante es comprender qué es, cómo se forma y para qué sirve la historia del tiempo reciente. Las habilidades a desarrollar en esta unidad y en la asignatura son la investigación, el pensamiento crítico y fundamentalmente la capacidad de comunicación, que es lo que habíamos conversado al inicio del semestre, ¿cierto? Con la capacidad de argumentación que podamos desarrollar. La guía de trabajo número uno comparte los objetivos enunciados de la unidad y los contenidos que trabaja son los siguientes: la definición y delimitación de la historia del tiempo presente, su relevancia y la caracterización de esta disciplina. Lo que viene a continuación es la síntesis de los textos que trabajamos de forma colaborativa la primera semana de clases, ¿ya? Con el propósito de que ustedes cuenten con la información clave de forma organizada y que les permita desarrollar las preguntas de reflexión que vienen al final de la guía. El primer texto le corresponde a la autora Eugenia Alier Montaño y se titula Balance de la historia del tiempo presente, creación y consolidación de un campo historiográfico. Las ideas principales destacadas son las siguientes. En primer lugar, se hace historia de la coetaneidad, de un tiempo vigente del cual el historiador forma parte. Es decir, que el aspecto clave cuando hablamos de historia del tiempo presente es que el historiador forma parte de los fenómenos que está estudiando. Y de ahí eh, su relevancia y la definición del mismo campo historiográfico. Eh, Cuando hablamos de historia del tiempo presente, es importante definir qué es el presente. De ahí que esta autora dice la siguiente definición. El presente histórico es un lapso de tiempo amplio vinculado a la existencia de las generaciones que experimentaron un suceso. De ahí que el presente histórico no se puede reducir a un pequeño lapso de tiempo, sino que depende de la coetaneidad del fenómeno y de los personajes que forman parte de ella. Por eso que se señala acá que tiene márgenes móviles. Siempre va a depender de la vigencia del fenómeno. Y por último, la autora destaca cuáles son las 6 características fundamentales, según ella, de este campo historiográfico. En primer lugar, que el objeto de estudio es el presente, este presente con márgenes móviles. En segundo lugar, que el presente está determinado por la existencia de un testigo vivo o que el historiador tiene contacto con alguno de los testigos que vivieron un fenómeno determinado. En tercer lugar, la coetaneidad del historiador frente al fenómeno a estudiar, es decir, que si yo estoy estudiando, por ejemplo, la desigualdad en Chile, yo también formo parte del fenómeno que estoy estudiando porque es una realidad que pervive, que aún es significativa en el contexto actual. Por otro lado, otra característica sería la perspectiva multidisciplinaria, es decir, que este campo historiográfico no solamente se nutre de la historiografía, sino que también de la psicología, sociología, antropología, que le permiten ampliar sus herramientas y
nos invita a pensar el estudio de los fenómenos como un campo interconectado. Otra característica sería que los temas que estudia la historia del tiempo presente están ligados a las demandas sociales, que es un aspecto que se repite en los tres textos. Y por último, serían las complicaciones que existen entre historiadores y testigos. Esto se debe fundamentalmente a algo que a la historia se ha cuestionado hace siglos, que es su subjetividad. Las ciencias, por ejemplo, como la física, que poseen un método científico estructurado, eh, se hacen valer por el concepto de objetividad. Y la historia, y particularmente la historia del tiempo reciente, como el historiador forma parte de los fenómenos que estudia, se cuestiona su nivel de objetividad al momento de hacer un análisis y obtener resultados. Por lo que por eso se explica estas complicaciones entre historiadores y testigos, porque al yo ser parte de un fenómeno, estoy interponiendo también mis emociones y mi experiencia respecto al mismo fenómeno que estoy estudiando. Por lo tanto, al momento de obtener información de un testigo, también van a estar intercediendo mis percepciones y mis experiencias. El texto número 2 le corresponde a Marina Franco y Florencia Levin y se titula El balance cercano en clave historiográfica. Las ideas principales de este texto son las siguientes. El presente histórico sería un pasado en permanente proceso de actualización y que interviene en las proyecciones del futuro. Es decir, nos define aquí nuevamente lo que sería este presente. Sería un pasado en permanente proceso de actualización en donde interviene también las proyecciones del futuro. Es decir, se entremezclan en este presente lo que ya pasó, que está en permanente actualización, y también las proyecciones de lo que puede venir. Otra idea que destacan estos autores son las diversas disciplinas se han enfocado en rescatar el pasado cercano, la búsqueda por la memoria social. Aquí indica de que la historia del tiempo reciente no es particular al estudiar estos fenómenos, no es la única, sino que han sido diferentes disciplinas como la psicología y la sociología, que muestran una tendencia de los estudios de la memoria social, por ejemplo, de rescatar la historia oral de ciertas comunidades, es decir, de enfocarse en los fenómenos que nos afectan actualmente y no ir a un pasado lejano. Otra idea es que, dadas sus diversas denominaciones, existen dificultades e indeterminaciones a la hora de delimitar su campo de estudio. Es decir, que es una historia o un campo historiográfico inacabado. Aún está en construcción, porque es joven. Todavía todavía hay muchas perspectivas que la definen, etc. Es por ello que la delimitación cronológica no es precisa y ni tampoco es útil. ¿Por qué sucede esto? Porque al tener estos márgenes móviles que hablaba la otra autora, utilizar una delimitación cronológica no es precisa porque los fenómenos es difícil rastrearlos de forma tan clara. Y tampoco es útil porque constantemente se están actualizando. ¿Por qué? Si yo hablo de que el historiador debe formar parte de los fenómenos que estudia, que es una característica de la historia del tiempo presente, estos márgenes cronológicos siempre van a estar actualizándose. Es decir, si yo hablo de este presente histórico siempre va a ir transformándose. Ya los fenómenos de hace 30 años ya no van a tener relevancia en 15 años más y van a tener que actualizarse. Por lo tanto, estos márgenes siempre van a estar en constante cambio. Por lo tanto, estos autores destacan que delimitar la historia del tiempo presente bajo una lógica cronológica, es decir, esto comienza desde 1990 hasta el año 2020, no es útil, porque siempre va a estar, no es lo que corresponde porque siempre va a estar transformándose. Y por último, es que la forma de delimitar sería centrarse en la coetaneidad entre pasado y presente, lo cual la convierte en un campo de constante movimiento. Lo que explicaba anteriormente, es decir, que la forma correcta sería centrarse en aquello que es significativo en este presente histórico.
También destaca la idea que estudia temas vinculados a traumas sociales que responden a una demanda de una comunidad que se replica en el texto anterior, si que ustedes se han dado cuenta. Los actores también establecen un vínculo con el fenómeno, es decir, al momento de estudiar un fenómeno, podemos percibir que cuando realizamos una recopilación de fuentes, los actores forman parte activa o quizá un poco alejada del fenómeno, pero sí tienen una incidencia cercana. Y que la delimitación dependería siempre de factores subjetivos y cambiantes que interpelan al presente. Es decir, que finalmente para delimitar la historia del tiempo presente siempre van a ponerse en juego factores subjetivos. Y esto va a llevar a que los límites de la historia del tiempo presente, es decir, los límites de mi objeto de estudio, van a estar en constante cambio. Van a depender finalmente de cuán significativo y cuán coetáneo es el fenómeno a estudiar. Y el texto número 3 es del autor François Bedárida y se titula Definición, método y práctica de la historia del tiempo presente. Las ideas principales son las siguientes. Hay una lejanía de la actualidad con respecto a la historia contemporánea, es decir, este texto comienza señalando de que la historia contemporánea ya no nos es significativa, no nos es cercana. Por lo tanto, esto fue el puntapié para presentar un nuevo campo de estudio. Si la historia contemporánea ya no nos representa, dice el autor ahí, si la historia de Napoleón Bonaparte ya no tiene relación con nuestra historia, es momento de cambiar esta historia. Otra idea es que el presente es una temporalidad extendida que contiene la memoria del pasado y las expectativas del futuro. Y en palabras del autor es un terreno movedizo, es decir, se vuelve a repetir la idea de una temporalidad extendida, es decir, de un tiempo flexible. La tercera idea es que se destaca la presencia de testigos y una memoria viva que resalta la historia oral. También se repite aquí la palabra y la relevancia que tienen los testigos al momento de hacer la historia del tiempo presente. Es decir, si nosotros nos planteamos como historiadores que van a partir un análisis de la historia del tiempo presente, los testigos de los fenómenos son una parte fundamental. Y ahí es que adquiere relevancia la historia oral, que es una herramienta clave al momento de realizar trabajos de investigación. Y por último, es que existe un compromiso social del historiador que lo lleva a enfocarse a la demanda social. Es decir, que el autor acá hace como un llamado a que si tú eres historiador, no debes dejar que otras ciencias se encarguen de lo que te correspondería, sino que si existen demandas sociales, tú estás emplazado a investigar estos fenómenos y encontrar las respuestas a los problemas que surgen. A partir de estos textos, ustedes tenían que construir un cuadro comparativo que ya avanzamos bastante en clase, si es que no lo terminamos, ¿cierto? Que era comparar y contrastar los tres textos bajo estas cuatro preguntas que están acá. ¿Qué periodo histórico abarcaría la historia reciente? ¿Dónde propone su comienzo? Ya hablamos un poco de que finalmente los límites temporales no es lo que corresponde hacer, sino que depende de la coetaneidad del fenómeno. ¿Qué tipo de hechos considera como como los principalmente estudiados por la historia reciente? También en los tres textos se señala lo mismo, tiene que ver con las demandas sociales. Tercer lugar, la pregunta ¿con qué tipo de procesos históricos se asocia la historia reciente? Se asocia, por ejemplo, con transformaciones políticas, económicas, culturales, sociales. Y por último, ¿cuáles son las principales características que atribuye a la historia reciente? Ya el primer texto, ¿cierto?, destaca 6 características y de ahí los otros también van elaborando las propias que en algunos casos coinciden y en otros tienen algunas discrepancias. Y finalmente se plantean estas dos preguntas: ¿cuál sería tu definición y delimitación de la historia del tiempo reciente? Y ¿por qué sería relevante estudiar la historia del tiempo presente?
Esta pregunta es la más importante. ¿Cuál sería tu propia definición? O sea, ¿qué es la historia del tiempo reciente? Y ¿cuál es su delimitación? ¿Qué es delimitar? Es determinar y marcar con claridad los límites de un país o de un terreno. En este caso, establecer los límites que existen entre dos cosas, es decir, cuándo sería su inicio y cuál sería su término. Eh, ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia del tiempo presente? ¿De 1990 hasta el 2020 o su delimitación dependerá de otros factores? De factores como la coetaneidad del fenómeno, de los testigos, la relevancia del fenómeno a estudiar, etc. Y esta pregunta también es de reflexión, es ¿por qué sería relevante estudiar la historia del tiempo presente? ¿Por qué tendríamos que utilizar este campo de investigación? Ahí la respuesta va un poco, o una guía, va con el tema de las demandas sociales, ¿cierto? Este emplazamiento a los historiadores a estudiar los fenómenos que afectan a la población. La otra parte de la primera guía es la construcción de una biografía que destaque los principales hitos de su vida y que ustedes los vinculen con fenómenos sociales, culturales o naturales que hayan ocurrido en la historia de nuestro país. Un ejemplo, nací en septiembre de 2014 en Curicó. No recuerdo mucho del terremoto del 2010. Mis papás dicen que mi casa fue la única de la calle que no se cayó. Sí me acuerdo de mis juguetes desparramados en el suelo. La educación básica la hice en una escuela con salas de containers porque el terremoto había destruido la construcción. Para la Copa América de 2015 pusieron un televisor en una de las salas y ahí íbamos todos a mirar los partidos. Después me cambié al liceo, donde nos llevaban a la biblioteca a ver la Copa Centenario. Como ven en este ejemplo, se destacan fechas, se asocian fenómenos triviales, ¿cierto?, de la vida de esta persona y se vinculan con distintos fenómenos. Por ejemplo, se ubica una localidad, Curicó, el terremoto del 2010 como un hito importante, ¿cierto?, dentro de la historia reciente. Se habla de un fenómeno asociado a los terremotos que fue la utilización de containers para suplir las salas de clases que fueron derrumbadas, ¿cierto?, por causa del terremoto. También se nombra la Copa América y la Copa Centenario, también como hitos que tienen una relevancia deportiva y también una relevancia social porque unieron a la población, incluso los colegios disponían de tiempo de clases para ver los partidos. Luego de que ustedes construyen su propia biografía, tenían que construir y recolectar la biografía de otros tres miembros. Puede ser su abuelo, su abuela o un adulto mayor, su madre, su padre, y la de ustedes. Y construyen una línea de tiempo destacando los principales hitos. Por ejemplo, Pedro Campos, abuelo, nació en Chile en 1939 cuando iniciaba la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay un hecho, hay una fecha, ¿cierto? 1939 y se vincula con un fenómeno global, que en este caso es la Segunda Guerra Mundial. Después yo entrevisté a mi madre, María Campos. Nació en 1960, a 8 años de la inclusión del voto femenino, ¿cierto? 1952, y comenzando la discusión sobre el aborto y los métodos anticonceptivos en Chile. Ya esto que ocurre a principios de la década del 60. Natalia Campos, hija, ¿cierto? A los 6 años experimenté el 27F, el terremoto del 2010, que tuvo una magnitud de 8,8 grados. Ahí se pueden ver las tres generaciones que hablan los autores en el texto, ¿cierto? Lo que me interesa aquí es que ustedes sean capaces de construir una línea de tiempo y visualizar cómo los márgenes de la historia del tiempo presente se extienden, ¿cierto? Son movedizos, son flexibles. Y ver qué temas tienen en común finalmente. ¿Es posible detectar fenómenos comunes entre el abuelo y su nieta? Es decir, por ejemplo, ¿existió la desigualdad en la época de Pedro Campos? ¿Existe la desigualdad en la época de Natalia Campos? Y ahí que podemos ver que los límites de la historia, ¿cierto?, son flexibles y van a depender de nuestro objeto de estudio. Y la guía al final tiene una serie de 7 preguntas de reflexión que tienen como foco explicar qué es y cómo se ha construido la historia reciente.
La pregunta número 1, ¿por qué existen distintas formas de delimitar temporalmente el inicio de la historia reciente? Es decir, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo al momento de delimitar la historia reciente? ¿Qué pasa ahí? ¿Es porque es una disciplina joven? ¿Es porque es difícil de estudiar? 2. ¿Qué aspectos inciden a la hora de delimitar el periodo? ¿Sí? Ya vimos los tres autores, ¿cuáles son los principales factores que condicionan la delimitación de la historia del tiempo reciente? 3. ¿Es necesario diferenciar la historia reciente de la historia contemporánea? ¿Por qué? ¿Es lo mismo la historia reciente que la historia contemporánea? Ya la última autora, ¿cierto?, nos ayuda bastante con eso. 4. ¿A partir de cuáles procesos y hechos del pasado reciente propondría establecer el inicio de un nuevo periodo histórico? ¿Cómo lo denominaría? Este es un ejercicio de imaginación histórica, ¿cierto? Ustedes tienen que ponerse en el papel de un historiador, una historiadora, y pensar si tuvieran que delimitar una nueva historia, como fue la historia medieval, la historia contemporánea. Hoy en día, ¿cuál sería el inicio de esta nueva historia y cómo se llamaría? 5. ¿Qué elementos de continuidad y cambio se podrían reconocer en los procesos que marcarían el cierre de un periodo de la historia contemporánea y el inicio de otro periodo histórico más cercano al presente? Es decir, esta pregunta te invita a pensar, ¿qué elementos de la historia contemporánea siguen hoy en día? 6. ¿Cuáles serían los procesos históricos del pasado reciente que darían unidad a un nuevo periodo histórico? Es decir, ¿cuáles serían los procesos que en la actualidad nos hacen hablar de un nuevo periodo histórico? ¿Cuáles son los principales, o sea, los fenómenos que se repiten? Por ejemplo, la desigualdad, la interconectividad, son algunos de los factores que podrían tomar en cuenta para la pregunta número 6. Y 7. ¿Qué desafíos puede presentar el estudio de la historia reciente? Como ya revisamos a lo largo de los textos, la historia de tiempo reciente tiene algunas dificultades, ¿cierto? Y aquí te invita a pensar qué desafíos tiene esta historia del tiempo reciente considerando la actualidad. Por ejemplo, las redes sociales, las noticias falsas, etcétera, como fuente de información. Por ejemplo, si hay muchas noticias falsas para un historiador del tiempo presente, ¿cómo lo hace? Eso es una dificultad porque tendría mucho más trabajo porque tiene que verificar, ¿cierto? Cuáles son las noticias correctas y cuáles son las falsas. O hacerse las preguntas por qué hay tantas noticias falsas, con qué interés construyen las noticias falsas. La guía de trabajo número 2 era un poco más sencilla y abordaba una nueva temática, ya que no alcanzamos a trabajar durante clases, pero a modo de iniciar un nuevo tema. Los contenidos es análisis del concepto de cultura y hitos y procesos culturales del pasado reciente de Chile. Comprensión y análisis de texto. Ahora voy a leer el texto que es una adaptación de Konrad Kotak. Se titula el texto Antropología Cultural, Espejo para la Humanidad. Una característica fundamental de la evolución homínida, es decir, de los seres humanos, es su dependencia del aprendizaje cultural. Aquí dice que nosotros, seres humanos, tenemos una dependencia del aprendizaje cultural. Mediante la cultura, la gente crea, recuerda y maneja las ideas, controlando y aplicando sistemas específicos de significado simbólico. Es decir, los seres humanos que somos dependientes del aprendizaje cultural, mediante la cultura, creamos, recordamos una red de significados simbólicos y los aplicamos en la realidad. Es decir, la cultura nos enseña a ver el mundo. El antropólogo Clifford Geertz define la cultura como ideas basadas en el aprendizaje cultural de símbolos. Es decir, la cultura sería una red de símbolos que nos permiten ver el mundo. Véanlo así, la cultura son unos anteojos que nosotros llevamos puestos que nos permiten ver la realidad bajo una serie de símbolos. Nos permite distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo, que va cambiando en distintas culturas. Para la cultura occidental,
un fenómeno es distinto que para la cultura oriental. Por ejemplo, la muerte es distinto para la cultura occidental que para los budistas, por ejemplo. Distinto el concepto de la vida para los cristianos que para los budistas. Las culturas son conjuntos de mecanismos de control, planos, recetas, reglas, construcciones, lo que los técnicos en ordenadores llaman programas para regir el comportamiento. Estos programas son absorbidos por las personas por medio de la enculturación, es decir, el proceso que nos lleva a nosotros a aprender estos significados que nos permiten ver el mundo se llama enculturación en tradiciones particulares. La gente hace suyo gradualmente un sistema previamente establecido de significados y de símbolos que utilizan para definir su mundo, expresar sus sentimientos y hacer sus juicios. ¿Qué quiere decir esto? Que estos anteojos, ¿cierto? Estos anteojos construidos de una serie de símbolos que nos permiten ver el mundo, nos permiten a nosotros expresarnos de forma determinada, nos permiten ver el mundo de forma determinada y expresar nuestros sentimientos de forma particular. Por ejemplo, eh, un ejemplo contingente. Para la cultura oriental, el saludarse de abrazo o de beso no es común. Ellos suelen saludarse solamente estrechando la mano. Pero para la cultura latinoamericanas, estrecharse la mano, darse un abrazo y un beso es muy común. Entonces, la forma de expresar nuestros sentimientos cambia de cultura a cultura. Luego, este sistema les ayuda a guiar su comportamiento y sus percepciones a lo largo de sus vidas, es decir, algo que nos acompaña por el resto de nuestra vida. La cultura se transmite también a, atrás de la observación. Los niños prestan atención a las cosas que suceden a su alrededor y modifican su comportamiento no solo porque otros les dicen que lo hagan, sino como resultado de sus propias observaciones y una creciente conciencia de lo que su cultura considera bueno y malo. La cultura también se absorbe de modo inconsciente. Este párrafo también es clave porque si bien la cultura es una red de símbolos que nos enseñan, los colegios nos enseñan a cómo comportarnos, nuestra familia nos enseña a cómo comportarnos, si tenemos diferentes instituciones e instancias de enculturación, pero también va a depender de nuestra observación. Es decir, nosotros también tenemos la capacidad de observar qué aspectos de la cultura podemos adoptar, queremos adoptar y cuáles no. ¿Ya? Y termina diciendo que la cultura también se absorbe de forma inconsciente. Muchas veces inconscientemente replicamos una serie de comportamientos que hemos observado, pero que se instalan en nuestra forma de ver el mundo. Como ven, el concepto de cultura es complejo, pero destaqué en negrita las ideas claves del texto para que ustedes tengan una idea fundamental. Quiero que se queden con ese ejemplo de que la cultura son unos anteojos. Esos anteojos están construidos por una aplicación que nos hace ver la realidad de una forma determinada, bajo símbolos. Lo bueno es lo malo, lo negro, lo bueno es blanco, lo malo es negro, debo comportarme de tal forma, debo dar la mano y saludar con un beso, etcétera. Expreso mis sentimientos de tal forma, si soy, por ejemplo, esto es recurrente, cada cultura tiene sus propias normas del juego, es decir, son como estas gafas tienen las normas del juego de una cultura. En su guía también ustedes tienen unas preguntas de reflexión, ¿ya? O sea, de comprensión del texto. La pregunta número 1 dice, según el texto, ¿cómo se adquiere la cultura? Está de forma explícita. B, según el texto, ¿qué es la cultura? Ya expliqué lo del ejemplo, pueden buscar ustedes su propio ejemplo de cómo comprendieron el concepto. Y C, según el texto, ¿crees que la cultura condiciona totalmente las acciones del ser humano? ¿Por qué? Explique. Esta pregunta es la más importante, es decir, ¿la cultura nos condiciona totalmente o el ser humano también tiene la capacidad de moldear, de transformar, de quitar algunos símbolos?
en su forma de ver el mundo. Y deben explicar por qué. Si los condiciona totalmente, explique por qué. Y si nos condiciona a medias, explique por qué. O si no nos condiciona también. Recuerde lo que les dije en clase, que las respuestas, no hay respuestas buenas ni malas, sino que hay respuestas que se adecúan más a la pregunta u otras no. Depende de su capacidad de argumentar. Y esta imagen no la puse al azar ahí, sino que representa en parte la construcción de un rostro a partir de una serie de símbolos, que en este caso está representada por las manos. Y dos ojos, dos orificios, y esto representa una boca, pero simplemente son manos con, que están haciendo diferentes posiciones, pero nuestros anteojos nos hacen ver la imagen de una cara, sacando la lengua. Y la segunda guía de trabajo, bueno, sí, esta es la misma, es la segunda guía de trabajo. En la última parte tiene algo que titulé Análisis de la realidad, que son una serie de ejemplos para aplicar el concepto de cultura que habíamos trabajado al inicio con el texto. Acá hay una imagen Tumblr, ¿cierto? Que dice que se muestra a una pareja de la mano andando en skate por como una especie de puente y dice, sin ti no soy nada, contigo soy yo, corazón. Esta frase representa un concepto del amor, ¿cierto? Y tiene que ver un poco con la pregunta número uno. ¿Qué fenómeno cultural se ve reflejado en esta imagen? Es decir, nos habla de la alimentación, nos habla de la comunidad social o nos habla del amor. Evidentemente nos habla del amor, ¿cierto? Y que como fenómeno, el amor también es cultural. En diferentes culturas tiene diferentes formas de expresión. Dos, mediante qué medios se nos ha transmitido el concepto del amor. O sea, qué, qué medios la cultura ha aplicado para enseñarnos lo que es el amor. La cultura chilena, pensémoslo. Los medios de televisión, las revistas, las redes sociales, nuestra familia, el colegio, nuestros amigos, amigas. Y por último, ¿crees que el concepto de amor de pareja ha cambiado en los últimos 10 años? ¿Qué cambios ha tenido? Explica y ejemplifica. Aquí es importante que ustedes digan, no, el amor no ha cambiado en los últimos 10 años. O sí, sí ha cambiado. Por ejemplo, ya no se utilizan los mismos conceptos que antes, no representan lo mismo. Ahora podemos hablar de distintas formas de pareja, etcétera. El segundo caso que se presenta es el de esta publicidad, que es un cartel de guantes de látex de la marca Picot de los años 50. Y dice, enséñala desde niña a proteger sus manos en las labores caseras con guantes de látex Picot, ¿cierto? Y se ve a una madre enseñándole a su hija a lavar la loza como una tarea propia, ¿cierto? Del hecho de ser mujer. ¿Sí? Desde pequeña debe aprender esas actividades. Eh, Aquí es interesante que uno tiende a catalogar esto como lo que si corresponde, no corresponde, ¿cierto? Y lo importante siempre es criticar estos fenómenos. Eh, Constantemente las actividades que realicen conmigo intentaré poner imágenes que cuestionen la realidad que vivimos, ¿cierto? Esto es muy actual, esto pasó la década hace 60 años, 70 años, eh, pero ustedes van a ver que muchos fenómenos se van repitiendo y es importante siempre estar alerta, ¿cierto? Lo que les dije la primera semana, cuestionar todo, cuestionar la realidad. Las preguntas que sugieren esta imagen son las siguientes. ¿Qué aspecto de la cultura se ve retratado en la siguiente imagen? ¿Qué aspecto de la cultura se retrata? Se retrata las enseñanzas de una madre, el condicionamiento de los roles de género, etcétera. 2. ¿Qué rol ha tenido la publicidad en la formación de hombres y mujeres como concepto? Es decir, eh,
¿Qué ha hecho la publicidad al momento de definir lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres? Lo que la publicidad piensa que deberían hacer, ¿cierto? Que también es reflejo de la que la sociedad piensa o un grupo de la sociedad. Podemos ver dentro de un mismo grupo humano diferentes formas de ver la realidad, ¿cierto? Sectores críticos a lo que comúnmente se piensa que es lo correcto. Y por último, ¿crees que estas formas de condicionamiento de género persisten actualmente? Explique y ejemplifique. Es decir, hoy en día es posible ver este tipo de publicidad. ¿Ha sucedido? Y explicar si es que esto es así y dar ejemplos. Por adelanto, la campaña de publicidad, por ejemplo, de la ropa escolar suscitó una serie de críticas que hicieron que la publicidad eh, se bajara, ¿cierto? Se cancelara la publicidad de ciertas marcas. Por ahí también pueden dar un poco, investigar y dar un ejemplo en esa pregunta. Y por último, eh, a partir de la lectura del texto y este ejercicio de aplicación, ¿cierto? Analizamos el concepto de cultura, hicimos comprensión del texto, aplicamos el concepto de cultura en nuestra realidad. Quiero que se tomen un tiempo y piensen y respondan esta pregunta en 20 líneas, señala la guía. ¿Por qué es importante estudiar la cultura de una sociedad? ¿Sí? ¿Por qué tendríamos que detenernos a estudiar cuáles son los símbolos de una cultura? ¿Por qué si la cultura es así? ¿Por qué tendríamos que detenernos a estudiar la cultura? ¿Por qué es relevante? ¿Es peligroso acaso los símbolos de una cultura? ¿Nos sirve solamente para saber de nuestra historia? ¿O tendrá un trasfondo más importante? Bueno, eso sería la retroalimentación de sus actividades. Espero que ayude a resolver algunas dudas. Y también espero que se encuentren bien, que puedan avanzar con sus diversos trabajos, pero recuerden que lo fundamental es que ustedes se encuentren en bien, tanto física como emocionalmente. Eh, Voy a anexar en este PowerPoint mi correo electrónico por si tienen algunas dudas y me las hacen de forma directa. Así que saludos y hasta pronto.